En este video voy a revisar la expedición libertadora del Perú, de 1820 a 1824. Pero en realidad voy a ver aquí solamente la primera parte, que es hasta el momento en que San Martín desiste de seguir participando y renuncia. Así que vamos a ver eso en este, y en el siguiente video vamos a ver el resto. Entonces vamos a ubicar a Lima, por supuesto, la capital del virreinato, y vamos a decir que Perú efectivamente era la sede del gobierno español en América del Sur. El poder de Lima era una gran amenaza para la independencia de los países latinoamericanos y estaba dirigida por el virrey Pezuela. Además, Chile no tenía un poder naval en la época y eso hacía que hubiese sido afecto a 3 invasiones provenientes del virreinato del Perú a la fecha. Es así como se decide entonces organizar una expedición libertadora del Perú para asegurar la independencia de Chile, Argentina y por esa vía de todo el continente finalmente. Digamos que había un plan de un oficial escocés, el plan Maitland, del año 1800, que tenía más o menos la siguiente idea, lo mismo que plantea San Martín, es decir, no llegar a Lima a través de Bolivia, por la sierra, sino hacerlo atravesando Chile y por Chile a través de mar ir a tomar Lima. Y básicamente eso es de lo que se trata esta campaña. Recordemos que en febrero de 1817 había ocurrido la batalla de Chacabuco, habían pasado el ejército libertador hacia Chile desde Argentina, desde Cuyo, Argentina, y en febrero de 1817, unos días después, se designó director supremo a Bernardo O'Higgins en Chile, y en abril del año siguiente, año 1818, se llevó a cabo la batalla de Maipú, que finalmente expulsó a los realistas de Chile, aunque no totalmente, ya que quedaron algunas fuerzas en el sur del país. Lo claro es que Chile estaba en una situación de tremenda pobreza posterior a todas las campañas de la independencia. Digamos que Chile aproximadamente en la época era una capitanía general muy pequeña, extremadamente pequeña y pobre. Básicamente lo que tenemos acá, ¿no? Si se compara con lo que era Perú, Brasil, Bolivia, que bueno, no existía todavía, pero todos esos corregimientos, Chile era muy muy pobre. Y prácticamente la mitad de su terreno era desierto, de Santiago al norte, solamente algunos valles fértiles. Y además estaba en guerra estaba ocupando la Araucanía. Entonces había una zona, toda esta zona que está acá, que era en la frontera, y que no estaba ocupada por chilenos. Y sí lo estaba la parte siguiente, digamos, de Valdivia al sur, ¿no? Hasta Puerto Montt, y luego habían fuerzas realistas en esta isla de Chiloé. Así que esta era la situación de Chile. Y aún así Chile, con toda esa pobreza, logró armar una escuadra y enviarla a liberar el Perú. En mayo de 1818 salió desde España, Cádiz, solo un mes después de la batalla de Maipú, una escuadra con el objetivo de traer refuerzos a Buenos Aires, refuerzos realistas y a Chile. Afortunadamente esa información llegó a Chile y se sabía cuál iba a ser la ruta y que se esperaba que ellos desembarcaran en Talcahuano. Es así como finalmente se logra anticipar y capturar algunas de estas embarcaciones en lo que se llama el combate naval de Talcahuano, del 28 de octubre de 1818. De los 11 transportes que partieron de Cádiz, uno quedó en Tenerife,
Otro se sublevó en Buenos Aires, que fue el que entregó la información, y 4 prosiguieron al Callao por el Cabo de Hornos, hacia el norte, y los 5 restantes fueron capturados por la escuadra chilena, junto con la fragata María Isabel, que desde entonces pasó a llamarse O'Higgins. Y esa fue la última expedición española enviada para auxiliar a los leales realistas en América. En junio de 1818 llegó a Valparaíso, Chile, el marino escocés Thomas Cochrane, a la edad de 25 años. El objetivo de contratarlo era obtener información, entregar propaganda patriota en Perú, combatir a las fuerzas marítimas españolas en el Callao, bloquear sus puertos, capturar o destruir cualquier embarcación española. En enero de 1819, Cochrane zarpa con él la primera escuadra a las costas peruanas del Callao, arrebatando varios buques españoles y encerrando al resto en el puerto. Regresó a Valparaíso en junio de 1819. Todos estos son preparativos previos a la expedición, ¿cierto?, que saldría en el año siguiente. En 5 de febrero de 1819 se firmó el tratado entre Chile y las Provincias Unidas del Río de la Plata, indicando que la fuerza militar sería organizada por Chile, la fuerza de la expedicionaria al Perú, y los costos serían reintegrados por el futuro gobierno del Perú a Chile, devueltos. O'Higgins nombró a San Martín como jefe del ejército y a Cochrane como comandante en jefe de la flota naval. Esto se firmó el 10 de marzo siguiente por el gobierno de Chile, pero el gobierno de Buenos Aires no logró que fuera refrendado por su Congreso. Entonces Chile realmente asumió formalmente la expedición solo, lo que finalmente se llevó a cabo con sus propias normas legales, con su propia bandera y con su financiamiento. En realidad era una escuadra chilena, con bandera chilena. El Senado chileno consideraba que una expedición propia de Chile, esta, y que debía ser comandada por un general chileno, pero O'Higgins defendió que fuera comandado por San Martín, lo que posteriormente, como vamos a ver, se reflotó este problema nuevamente. Bueno, en septiembre de 1819 zarpó una segunda expedición de Cochrane de Valparaíso al Callao, nuevamente para bloquearlos y realizar algunas capturas y entregar propaganda. El 1 de febrero de 1820, ya estamos en 1820, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, los federales vencieron a los unitarios. Entonces se acabó el gobierno central y lo que era el ejército de los Andes, enviado centralmente de Argentina a Chile, para la liberación de Chile, que estaba todavía acá en Chile, quedó entonces en una situación autónoma, ya que no existía el gobierno central y cada provincia tenía un gobierno propio. En febrero de 1820, Cochrane fondió en Valparaíso después de varias acciones para formar parte y preparar la expedición libertadora. A raíz de los sucesos de Argentina, el 2 de abril de 1820, San Martín renunció ante sus oficiales rioplatenses, que estaban en Chile, y ellos a través de una votación lo ratificaron en el mando. Algo que es muy extraño en las cosas militares y que nuevamente traería problemas posteriormente porque eso le hizo perder autoridad frente a sus oficiales argentinos. Como sea, se estaba preparando esta expedición en Chile. De hecho, el 9 de mayo de 1820 se firma el decreto supremo que crea el Ejército Libertador del Perú, una fuerza combinada de ejércitos de Chile con el ejército de los Andes. Y finalmente, y ya vamos al mapa, el 20 de agosto, desde Valparaíso, 20 de agosto de 1820, se embarca este ejército que
era una fuerza combinada chilena y argentina que sumaba cerca de 4.200 efectivos. 12% era argentinos y del orden de 300 oficiales. Salió de Valparaíso con 8 buques de guerra, víveres, municiones, armamento para 6 meses, 1.600 marineros y soldados, 600 y tantos extranjeros, casi todos británicos, y 16 transportes con más de 7.000 toneladas y 11 lanchas cañoneras, todos con la bandera de Chile y financiados por Chile. Entonces, la escuadra sale desde Valparaíso, hace escala en Coquimbo el 25 de agosto y sigue rumbo a Paracas. Está ubicado acá. Y a partir de esto ya podemos decir que las acciones se ubican en Perú. Habría que decir también que en Coquimbo se embarcó también un contingente, el batallón, vamos a ver, el batallón número 2 de Chile, formado por gente de esta zona. Bueno, nos desplazamos entonces ya a Perú y tenemos que el septiembre de 1820 ya están las tropas, la escuadra en Paracas, Perú. Ahora, el por qué Paracas también es algo polémico porque Cochrane quería hacer un ataque frontal a Lima. Y sin embargo San Martín, vamos a ver que en realidad no participó de ningún enfrentamiento. Y el caso es que vamos a ir viendo, partamos con este desembarque en Paracas. En este momento habían fuerzas realistas. Estaba O'Reilly, que estaba en Cañete, y Quimper, que estaba en el sur. Esas eran las dos principales fuerzas realistas en la costa del Perú. Entonces, desembarca las tropas en Paracas, y esto fue el 8 de septiembre, y 2 días después se demoraron en realizar todo el desembarque, y el mismo día del desembarque, que hay una diferencia entre el día en que llegan y el día que desembarcan, ¿no? Digamos que el 8 de septiembre se inició el desembarque. Ese mismo día la división inició la marcha a Pisco, siendo observada a buena distancia por piquetes de caballería que eludieron el contacto. Eran piquetes dirigidos por Quimper. Muy bien. Y el cuartel general se estableció en Pisco, en algún lugar de Pisco. Todo este valle que está acá. Estamos a una distancia de Lima, de la capital, línea recta, de unos 200 kilómetros, 210 kilómetros puede ser. Algunos días después de haber llegado, el 14 de septiembre de 1820, Pezuela, el virrey, envió una carta a San Martín para entrar en negociaciones, y San Martín aceptó negociar. Al día siguiente, Pezuela firmó o juró la Constitución Liberal Española de 1812. Pezuela creyó que al haber jurado esta Constitución más liberal, generaría un cambio que podría favorecer en llegar a una solución más acordada con San Martín. El 26 de septiembre se firmó un armisticio. El ejército patriota permanecería en Pisco, aquí, acantonado acá, mientras que el ejército realista estaba en Cañete. Entonces aquí estaban ambos ejércitos y el acuerdo fue mantener esas posiciones. Al final, con las conversaciones no se logró ningún acuerdo, porque obviamente los puntos eran irreconciliables. Por un lado, el virrey quería mantener a
el reconocimiento de la monarquía, y por otro lado lo que se quería es una independencia sin condiciones. Lo curioso es que la propuesta de San Martín era algo extraña y que en realidad la repitió varias veces en varios encuentros. Y era instalar una monarquía constitucional en el Perú, en un Perú independiente, con un príncipe español a su cabeza. Era bastante extraño porque y sorprendía a todo el resto de los liberadores, esto de proponer una monarquía. El caso es que el 4 de octubre, algunos días después, San Martín dio por fracasadas las negociaciones y marcharon entonces hacia Ica, al sur, ¿no? Aquí. Y mientras el coronel Quimper, con 800 hombres, se replegó al sur, aislándose, cuando en realidad lo que tendría que haber hecho, de acuerdo a las instrucciones, era replegarse y unirse al norte con el resto de las tropas. Entonces, en ese momento se ocurre lo que se llama la primera campaña del general Arenales. El 5 de octubre, Arenales dio comienzo a la marcha hacia el sureste para internarse en la Sierra Peruana, al mando de una división compuesta por 1.138 efectivos y 2 piezas de artillería. Avanzó Arenales, se detuvo en Ica y envió una expedición en persecución de Quimper, Manuel Rojas, su segundo, con solo 80 soldados de caballería y 80 infantes que iban a la grupa, en el mismo caballo. La expedición de Rojas persiguió a las fuerzas de Quimper bastante al sur, siguiendo más o menos esta ruta, teniendo varios enfrentamientos. Por ejemplo, el 7 de octubre, el combate de Palpa, o de Ica, vamos a ir poniendo las ubicaciones en Palpa, en Changuillo, Nazca, Acari. Básicamente, esta fue la persecución. Y fue finalmente aquí, en Acari, el 15 de octubre de 1820, donde se derrota finalmente esta columna de Quimper. Entre tanto, bueno, Ica declara la independencia. Vamos a ir viendo que muchas ciudades van a ir declarando su independencia. Esto fue mediados de octubre, ¿no? Mediados de octubre. El 25 de octubre, la flota se desplaza al norte, hacia Ancón. Y vamos a ver que Arenales sigue su camino hacia la Sierra Central, aquí avanzando por Cangallo, hasta llegar a Huamanga o Ayacucho. Vamos a ubicar aquí el río Mantaro o río Jauja, alrededor del cual se ubica una cantidad de localidades importantes. Entonces la flota llega a Ancón, ¿cierto? Y de paso las naves de guerra quedan haciendo un bloqueo a El Callao, que está ubicado en esta posición. Entonces la idea era que Arenales diera toda esta tremenda vuelta, ¿cierto? Y regresara por el norte a Ancón, donde iba a estar el campamento general. Y la idea de ir atrayendo adeptos, ir engrosando las fuerzas del ejército. Entonces Arenales efectivamente realiza esta ruta y ahora la voy a ir comentando. Aquí llega a Huanta, Mayoc,
sigue avanzando. Hay enfrentamientos en varias de estas localidades. Digamos que Arenales realizó su marcha hacia el norte en total incomunicación con San Martín, sosteniendo combates de diversa intensidad en los que pudo sortear con éxito la dispar oposición que recibió de milicias locales. Algunos lo apoyaban y otros no. En realidad estaba la cosa 50-50. No es que hubiera una inmensa posición de los ciudadanos, de la gente, para apoyar esta independencia. Por ejemplo, en Huamanga, el 31 de octubre, luego en Huanta, en Mayoc, dijimos, después llegó el 20 de noviembre a Huancayo, aquí, y mientras tanto vamos a decir que en estos días, justamente, es cuando se captura la Esmeralda. Así que vamos a dejar Arenales hasta allí, porque justamente el 5 de noviembre ocurre este evento que es muy importante. Entre el 5 y 6 de noviembre de 1820, en una incursión sorpresiva de Cochrane al Callao, se capturó la fragata Esmeralda, que era el buque insignia español y el más poderoso en el Pacífico, poniendo fin al dominio marítimo español en la región. Por otro lado, el regimiento se iba ubicando un poco más al norte, cercanías de Huacho, que está acá, y el cuartel general finalmente queda en Guara, por acá, en este valle. ¿Sí? Y fue justamente en el cuartel, en Huaura, en esta localidad, donde se estableció el cuartel general, dijimos, y el 27 de noviembre de 1820 por primera vez se proclamó la independencia del Perú desde un balcón que se conserva hoy en día. Mientras tanto, desde Lima había salido una fuerza dirigida por O'Reilly hacia Cerro de Pasco. Vamos a ubicar Cerro de Pasco, que está aquí arriba. Entonces O'Reilly avanzó hasta acá para frenar el avance de Arenales hacia el norte. Mientras tanto, Arenales seguía avanzando hacia el norte, llegando a Jauja y a Tarma. Por acá se desarrolló entonces finalmente una importante batalla en Cerro de Pasco. Ahora, por acá hubo, como comenté, varias batallas que fueron exitosas todas para los independentistas, ¿no? Pero estamos en Cerro de Pasco y el 6 de diciembre de 1820 las tropas de Arenales se enfrentaron a las tropas realistas de O'Reilly en Cerro de Pasco. Fue una total victoria patriota. 3/4 de hora habían bastado para infligir una dura derrota a los realistas, los que además de parte importante de su personal dejaron en terreno enseñas y bastimentos, incluyendo numeroso material de guerra. Todo pintaba bien en esos momentos para la expedición libertadora, ¿no? Arenales sigue su camino y llega a Huaura, acá, finalmente, el día 13 de enero de 1821. Así que fue una expedición muy exitosa. Un problema es que al avanzar hacia el norte se dejó esta zona sur poco cuidada y ocurrió que el virrey recuperó Ica, donde había quedado solamente Bermúdez y Aldao, oficiales, quienes abandonaron Ica con importantes bajas,
hasta Huancayo. El virrey concentró el ejército en Andahuaylas, que está bastante hacia el sur, muy cerca de Pisco, perdón, de Cusco. Bueno, no tan cerca, pero en la ruta a Cusco, ¿no? Donde podía ser nuevamente apoyado con tropas en Andahuaylas. Y el virrey entonces concentró allí sus fuerzas e iniciaron una cruenta represión. Una vez que Arenales abandonó toda esta sierra central, recuperaron todo y el 29 de diciembre los patriotas fueron atacados por Ricafort, quienes les impusieron a los patriotas una aplastante derrota en la sierra, ¿no? Con algunas fuerzas que habían quedado. El patriota Aldao se mantiene en la sierra con solo 250 efectivos hasta la llegada de una nueva expedición que haría luego Arenales nuevamente. La recluta de efectivos peruanos no había sido tan exitosa como se esperaba y San Martín decidió solicitar a Chile nuevos refuerzos, los que le fueron negados porque Chile en realidad había hecho un tremendo esfuerzo y no estaba en condiciones de entregar más aún. Además tenía conflictos en el sur, ¿no? Con los mapuches. Este mapa muestra bastante bien cómo las fuerzas de Bermúdez y Aldao, que estaban en Ica, fueron atacadas por el norte, por Pardo, y por el sur, por Ricafort, y entonces ellos retroceden hacia la sierra, hacia Cangallo, Huamanga, finalmente en Huancayo, ¿sí? El 29 de diciembre. Y esto todo ocurrió al dejar, digamos, con baja protección toda esta zona, ¿no? El caso es que los patriotas retornan, se separan acá, una fuerza queda esperando una segunda expedición y el resto vuelve nuevamente hasta el campamento, ¿no? Central que está acá. Muy bien. A todo esto el virrey continuaba en Lima y es así como el 29 de enero de 1821 se produce el pronunciamiento de Asnapuquio o Asnapuquio. El hecho es que la capital, la campaña de la sierra había debilitado al virrey Pezuela. Habían tenido, bueno, había sido muy exitosa la gira, la ruta, la expedición patriota. Y el 29 de enero de 1821 fue depuesto por generales españoles del campamento de Asnapuquio, que está en Lima. Vamos a ubicar acá Asnapuquio, que está en Lima. Aquí aproximadamente. Y se le acusa de dejar al ejército anclado en la defensa de Lima, de no batir a San Martín en el norte, de no subir al campamento de San Martín, que está un poco más arriba, ¿no? En Huaura. Y que se descuidó la sierra. Entonces se designan a La Serna como el nuevo virrey y capitán general. Hay que señalar también que entre marzo y julio de 1821, de la época, salió una campaña marítima por parte de Cochrane y el oficial Miller al sur. Y llegaron hasta Arica
y ocuparon Pisco, Arica, Moquegua, Mirave y Torata, pero sin mayores impactos para los resultados de esta campaña. Y es así como Arenales sale para su segunda campaña. Esta segunda campaña ya no sería de sur a norte, sino que iría al revés. Desde Huaura, donde estaba la Capitanía General, pasando por Ollón y, bueno, ahí hacia el sur. Entonces, efectivamente, Arenales llegó el 26 de abril de 1821 a Ollón, recibiendo el incremento de otras fuerzas patriotas que regresaban desde la sierra. Y el 8 de mayo reinició la marcha. El enemigo evitó cualquier enfrentamiento. Como los realistas habían abandonado la sierra, Arenales propuso a San Martín que subiera a todo el ejército libertador para batir definitivamente al enemigo en esta región, donde era más fácil superar a los realistas y acceder a los recursos. Pero San Martín le ordenó suspender inmediatamente las operaciones en virtud del armisticio que se estaba firmando en esos días. Efectivamente, el 3 de mayo habían iniciado negociaciones entre los delegados del general de San Martín y del virrey, dando paso a un armisticio que duró hasta el 30 de junio. Del 3 de mayo al 30 de junio, esos son casi 2 meses, en que se dio instrucciones a Arenales de detener su avance y esperar. Y el 2 de junio se realiza una entrevista en Punchauca, ¿sí? Aquí, un poquito al norte de la capital, en esta zona. Mientras estaban en esto, Arenales había alcanzado a llegar a Jauja y a Huancayo. Es decir, Arenales avanzaba por esta zona casi sin dificultad, ¿no? Muy bien. El caso es que en la entrevista que tienen en Punchauca, San Martín y La Serna, San Martín expone su plan, que era nuevamente instalar una regencia en que La Serna sería presidente, se declararía la independencia, San Martín viajaría a Madrid para solicitar que las Cortes escogieran a un príncipe Borbón como rey del Perú. No se logró nada nuevamente y lo único que se acordó fue prorrogar el armisticio hasta el 30 de junio y hacer algún canje de prisioneros. El caso es que La Serna se da cuenta que lo mejor era retirarse de Lima hacia la sierra y dejó un destacamento en el Callao. Lamar, justamente, el oficial Lamar. Al retirarse de Lima, entonces Lima es ocupada por las fuerzas patriotas y San Martín entra sin disparar un tiro y es así como declara la independencia en la Plaza de la Merced el día 27 de julio de 1821. Luego en la Plaza Santa Ana, está por acá. Luego en la Plaza Mayor. Esto es el 28 de julio, ¿no? Y en la Plaza de la Inquisición. Está por acá. 28 de julio. Sí, entonces el orden correcto fue primero en la Plaza Mayor, luego en la Plaza de la Merced, luego en la Plaza Santa Ana, acá arriba,
los descalzos, y finalmente en la Plaza de la Inquisición, acá. Pocos días después, a San Martín se le entrega el protectorado y, siguiendo las instrucciones de San Martín, Arenales finalmente regresa a Huaura, lo cual produjo bastante inquietud. El 17 de julio, Arenales había iniciado su repliegue hacia la costa, produciendo malestar en la población y la tropa que había adherido a la revolución, dando paso a una importante deserción de soldados que no comprendían la actitud asumida por el ejército. En los hechos, desde el inicio de la marcha y hasta el inicio del descenso hacia la zona costera, la división de Arenales perdió aproximadamente 2.000 hombres que abandonaron su puesto y regresaron a sus hogares en las localidades serranas. Nadie entendía por qué no había finalizado esta campaña como lo pedía Arenales. Entonces habíamos dicho que el 3 de agosto de 1821 San Martín asume el mando bajo el título de protector. Un protectorado que le duraría solamente un año y algunos días. Lima y el norte del país se encontraban en poder de los patriotas, y la Sierra Sur se encontraban, el Cusco especialmente, en manos de los realistas. Aquí ocurre otro evento muy extraño. Se produce la campaña de Canterac sobre el Callao, donde San Martín nuevamente no quiso atacarlo. Vamos a revisar. Habíamos dicho que en el Callao había un destacamento realista. Bueno, Canterac sale desde Jauja y baja a llevar provisiones e instrucciones a el Callao, hasta el Callao, ¿no es cierto? Y llegó con 2.500 infantes y 900 de caballería hacia la costa. Eso fue el 25 de agosto. A todo esto, la Serna, en la Sierra Central, empezó a recuperar posiciones, reforzó Jauja y Huancayo, empezó a hacerse fuerte ante la inmovilidad del ejército patriota. El 6 de septiembre, los realistas empezaron a desplazarse al Callao por Morococha y se encontraban bastante mal ellos física y moralmente. No obstante, San Martín no quiso atacarlos. San Martín, pese a los ruegos de su jefe de Estado Mayor, el general Las Heras, se negó a atacar. El mismo Cochrane visitó a San Martín y le pidió 2.000 soldados para aniquilar a las fuerzas realistas, y San Martín se volvió a negar, produciéndose la ruptura definitiva entre ambos. El 10 de septiembre de 1821, con toda libertad, Canterac llegó al Callao y, luego de hacerles conocer las nuevas órdenes y de entregarles avituallamiento militar, regresó a la sierra el 16 de septiembre, tal como había llegado, llevando algunas armas recuperadas desde el Callao. Solo cuando Canterac se hallaba rumbo a la sierra, algunas tropas patriotas lo siguieron, produciéndose algunas escaramuzas. Finalmente, Canterac se reunió con la Serna en Jauja el 1 de octubre, 35 días después de que iniciara la osada expedición al Callao. San Martín no tenía suficiente autoridad sobre los oficiales de la División de los Andes. Ellos, recordemos, lo habían elegido como su general en jefe, lo que les otorgaba amplia libertad de acción. Los oficiales chilenos no participaban en la toma de decisiones, tanto en lo político como en lo militar. Esta situación no tardó en ser conocida en Chile,
por lo que el Senado chileno, en sesión del 13 de noviembre de 1821, acordó que las fuerzas nacionales fueran comandadas por oficiales expresamente designados por O'Higgins. Pero O'Higgins no hizo nada. La división chilena se sentía postergada, sensación que compartían oficiales como tropas chilenas, y culpaban también a O'Higgins por haber otorgado tanto poder a San Martín y por no haber nombrado a un general chileno que lo comandara desde el inicio. El 19 de septiembre de 1821 se produce la rendición del Callao. Su jefe de la mar renunció a los realistas y se sumó a la causa patriota. Y los fuertes del Callao entonces pasan a ser parte de los independientes desde el 21 de septiembre de 1821. ¿Por qué San Martín no atacó? ¿Por qué está inmóvil? Hay varias hipótesis. Claramente no hay una explicación estratégica, ya que militarmente todo indica que debió haber ya tomado una decisión, ¿cierto?, para haber resuelto este asunto. Se dice que, bueno, él era adicto a medicamentos, a algún derivado del opio, eso está reconocido, y está el botiquín de él incluso, que utilizaría para dolores estomacales y que tal vez habrían minado su voluntad y firmeza. También se decía que San Martín tenía la secreta esperanza de que iban a aceptar los realistas las ofertas que le había planteado en Punchauca. Como sea, todos los oficiales, casi todos los oficiales, cuestionaban a San Martín y lo consideraban que no aportaba y que más bien había que deshacerse de él. Pero San Martín logró apaciguar los ánimos. La situación entrando en 1822 es que los realistas dominaban el interior del país, desde Jauja hasta el Alto Perú, con gran cantidad de soldados, sobre 10.000, mayormente andinos y mestizos, que estaban reclutados a la fuerza, y San Martín contaba solamente con 4.000 efectivos. Entonces, el 9 de febrero de 1822, San Martín envió a Santa Cruz a la independencia de Quito, al norte, muy al norte, y el contingente peruano se unió a la tropa colombiana en Saraguro, y fue la primera vez que confluían estas dos corrientes, la del norte y la del sur. Bueno, aquí está Saraguro, muy al norte. Tal vez sea interesante ubicar acá Quito, la capital de Ecuador, y Guayaquil, acá, ¿cierto? Entonces la reunión entre las fuerzas se realizó acá, en Saraguro. Y mientras tanto pasaba esto, ocurría lo siguiente acá. El 7 de abril de 1822, en Ica, se desarrolla el desastre o la batalla de Maracona. En las inmediaciones de esta hacienda, Macacona, entre Canterac, que venía desde la sierra, aquí viene bajando hacia Ica, Canterac, ¿sí?, y el general peruano Tristán, que se estaba replegando desde Ica, estaba retrocediendo hacia Lima. Estaba retrocediendo frente a las fuerzas de Ramírez, que iban avanzando hacia el norte. Sin embargo, lo anticipó Canterac y cayó sobre él. Le cortó el paso, y evitando su avance, mientras Tristán retrocedía respecto de Valdés, que avanzaba desde Arequipa. El resultado fue la destrucción de la división de Tristán. Esa expedición, o división del sur,
había sido enviada por San Martín a fines de enero a la zona de Ica con el propósito de avivar la insurrección en las comunidades locales, además de bloquear los intentos realistas de bajar hacia la costa por ese sector. Era una fuerza de 1.100, 2.200, la literatura ahí está un poco confusa, efectivos que estaban comandados por Domingo Tristán, que en realidad no era un militar, pero que contaba con el apoyo con su jefe de Estado Mayor, que era Agustín Gamarra. Y los realistas sí bordeaban del orden de 4.000 efectivos. Esta fue una gran derrota para las fuerzas patriotas. Con esto, que ocurría el 7 de abril de 1822, en los primeros días de mayo, el almirante Cochrane finalmente se retira, abandona. Cochrane indica que fue enfático en considerar a San Martín como de un intelecto militar inferior al suyo, sin decisión y dubitativo. Como a los marinos de su escuadra no se les había pagado, Cochrane confiscó el tesoro público que resguardaba en uno de sus barcos. El 10 de mayo de 1822, Cochrane zarpó del Callao para no volver más al Perú, considerando que su contribución a la causa no era valorada. Entonces, en esos días también, el 1 de mayo de 1822, San Martín había convocado al primer Congreso Constituyente de la República del Perú. Y el 24 de mayo de 1822, vamos al norte, se desarrolla la batalla de Pichincha. Acá, ¿cierto? En las cercanías de Quito. Hay un monolito por allí, donde las tropas peruano-colombianas derrotaron a los realistas en la batalla de Pichincha y ocuparon Quito al día siguiente, el 25 de mayo. A ver si podemos mostrar la zona. Sí, efectivamente en este cerro, en este sector es donde se realizó la batalla, ¿no? Y hay un monumento efectivamente. Y la importancia de esta batalla es que cuando entra Sucre a Quito, se rinden todas las fuerzas realistas. Y con ello se libera la parte sur de la Gran Colombia. Volvamos a Perú, donde un balance que se hizo a la fecha, el 1 de mayo de 1822, indica que en ese momento San Martín contaba con un total de 2.060 efectivos chilenos. Después de eso, el 11 de julio, es decir, un mes y medio tal vez después de la batalla de Pichincha, San Martín se reúne con Bolívar en la famosa entrevista de Guayaquil. Es decir, el 11 de julio de 1822, San Martín, Bolívar llegó a Guayaquil. Bolívar llegó a Guayaquil previo a realizar esta reunión, y que se realizó realmente en los días 26 y 27 de julio. Después de esta reunión, del 26-27 de julio de 1822, el día 20 de septiembre de 1822, en Lima, se instaló el primer Congreso Constituyente, ofreciendo a San Martín poderes dictatoriales, que rehusó. Y la misma noche de su renuncia, montó a su caballo y se dirigió a Ancón. Y desde allí, en la madrugada del 22 de septiembre de 1822, se embarcó
a Valparaíso. Entonces, la ruta final del regreso de San Martín a Valparaíso, Chile, sería más o menos esta. Entonces, la estadía de San Martín en el Perú fue básicamente 2 años, desde agosto de 1820, cuando zarpa la expedición que desembarca en Paracas. En realidad desembarca en septiembre de 1820. Hasta septiembre de 1822, que es cuando se reembarca nuevamente a Chile, son 2 años. 2 años y no participó en ninguna batalla. Y sin embargo nos sorprendió con la propuesta de la instauración de una monarquía. Y nos sorprendió también con su inmovilismo, de tal manera que eso probablemente selló su futuro en América. Toda esta experiencia que ocurrió en Perú, después de 2 años no haber logrado derrotar finalmente a las tropas y mantenerse básicamente a la expectativa de que aceptaran los realistas su propuesta, y sin dar el golpe definitivo en el momento que existían los medios y la oportunidad. Entonces lo que vamos a ver en el próximo video es cómo prosigue esta campaña ya sin San Martín, más bien dirigido en principio por una junta de gobierno, luego algún presidente peruano designado, algunos cambios de presidente, luego Sucre y finalizada por Bolívar y rematada finalmente por Sucre. Todo eso lo vamos a ver en el próximo video. Saludos.